El ministro de Defensa de Israel informó a Estados Unidos sobre las últimas operaciones de las fuerzas de defensa de Israel, centradas en la región sur de Gaza. Yoav Gallant habló con su par de Estados Unidos, Lloyd Austin, y le comunicó los esfuerzos militares sobre y bajo tierra en el sur del enclave, al igual que la ofensiva en Rafah, una ciudad cerca de la frontera con Egipto que representa una preocupación para Estados Unidos. Gallant destacó además la importancia del liderazgo estadounidense para abordar lo que denominó las ambiciones regionales de Irán. Nos conectamos con nuestro compañero Saleh Mergui, quien está, escuchen esto, en la frontera entre Gaza e Israel y nos tiene más detalles de la situación. Cuéntanos por qué te encuentras ahí en la frontera. Primero, por favor, cuídate mucho, que la seguridad es vital. Hola Alejandra, pues la guerra que mantiene Israel y Hamás aquí en la Franja de Gaza, no muy aquí de la frontera, llega hoy, Alejandra, a su jornada número 126 bajo dos grandes incógnitas y mientras tanto podemos escuchar también el fuego de artillería. En primer lugar, si Israel va a lanzar esta ofensiva terrestre en la zona de Rafah, ahora mismo están actuando sus soldados en una incursión terrestre en la zona de Han Yunes. Rafah es importante, ¿por qué? Pues porque ahí está la mayoría de los evacuados, de los palestinos que han salido de sus casas, han huido de la ofensiva israelí. Se calcula que más de 1 millón de personas están hacinadas ahora mismo en las tiendas de campaña en Rafah y por eso Estados Unidos ha dicho se opone rotundamente de momento a esta operación. Según dice Estados Unidos, puede ser un desastre humanitario si no se lleva de forma adecuada y planificada. También Egipto ha protestado. Egipto, por cierto, que esta semana ha reforzado sus fronteras en Rafah, que está entre Gaza y su zona sur, en el Sinai, ante el temor de una huida de palestinos ante esta posible eventual incursión que tanto el primer ministro Netanyahu como el ministro de Defensa Yoav Gallant han anunciado esta semana, señalando que sería el último feudo del grupo integrista Hamás tras lograr el control. En los próximos días esperan de la zona de Han Yunes, donde se cree que está el líder de Hamás, Yahya Sinwar, en uno de los túneles. Por otro lado, la segunda gran incógnita, ¿cuál es? Pues es qué pasará con la negociación. Ahora mismo, Khalil al-Haya, que es el número 2 del líder de Hamás en el exterior, digamos en la zona, Ismail Haniyeh, se encuentra en el Cairo negociando con el jefe de inteligencia de Egipto, Kamal, para lograr un pacto también con otras facciones palestinas. Recordemos que este jueves Israel, o más bien dicho, el primer ministro Netanyahu, anunció que rechaza las demandas de Hamás en su contrapropuesta a la iniciativa esbozada el pasado 28 de enero por Estados Unidos, Qatar, Egipto e Israel en la reunión de París. Básicamente, Alejandra, Hamás quiere un alto el fuego inmediato y definitivo, mientras que Israel quiere, en primer lugar, la liberación de los 136 secuestrados y está dispuesto a un alto el fuego, pero solo sería temporal, ya que su objetivo, dice, el gran objetivo es acabar con Hamás, que controla esta zona de la Franja de Gaza desde el 2007. It's important to say that I went into the Gaza Strip with the Israeli military, which means that I was only able to see what they allowed me to see. And I can tell you, even then, the level of destruction and devastation that I witnessed was just unbelievable. As we drove from the border fence between Gaza Strip and Israel towards Khan Yunis, I did not see a single building that was not damaged in some way, and most were destroyed beyond any recognition. There is just piles and piles of rubble everywhere. And the Israeli military says that this level of destruction is down to the fact that they are trying to destroy this tunnel system that they say Hamas has built underneath much of the Gaza Strip. And that's what they wanted us to see. So we visited these two underground compounds just under a residential neighborhood in Khan Yunis, where Israel says some of the hostages that were taken during the October 7 terror attacks were taken and held. And they also say that this is a compound where some of the top leaders of Hamas were hiding during this war. So we walked into the tunnels, and I can tell you that the experience of being inside, being underground, is just horrific. The spaces are very narrow, the whole place is very warm and very humid. You feel like you can't breathe because there is no fresh air. And it kind of feels very claustrophobic, as if the walls were closing in on you. And then you walk in, and there are all these little rooms, little caves,
caves that have tiled walls, and that you can see that there was some level of design going into these rooms, because, for example, in the kitchen you can see patterns on the tiles and you can see floral motifs in this underground military compound. And then we went to see the room where some of the hostages were being held, and that was truly a horrific experience. It's a very narrow room. There is a cage-like gate in the middle of the room. The walls are very moist and sticky. It's very humid, it's very warm, and if you switch off the lights, it just plunges into complete darkness, which means that you immediately lose any sense of time, space. You have no idea what's going on above the ground, and it just feels really, really hopeless. Ivana Kotasova, CNN, Tel Aviv, Israel. Hemos estado siguiendo esta noticia y el retiro de fondos por parte de varios países, al menos 12, como mencionábamos, a la ayuda de Gaza. Y tenemos que comenzar hablando con usted como representante de UNRWA sobre el retiro de fondos a la organización por dichas acusaciones por parte del gobierno de Israel, específicamente por parte de Benjamín Netanyahu, que aseguraba que jamás se había infiltrado dentro de los voluntarios de UNRWA en Gaza. Se habían mencionado más de 12. ¿Cuál es la respuesta por parte de UNRWA ante estas acusaciones y qué acciones tomaron? Bien, pues cuando el momento en el que el gobierno israelí se pone en contacto con nuestro comisionado general y le informa que 12 trabajadores de UNRWA presuntamente han participado en los ataques del 7 de octubre, nuestro comisionado general ordena abrir una investigación interna para determinar si estas personas efectivamente trabajan en nuestra organización, y lo que se concluye es que 9 de ellas trabajan en UNRWA y se cancelan inmediatamente sus contratos. 2 personas están muertas y ya no están en nuestros registros, y una persona no ha podido ser identificada. Israel no ha proporcionado las pruebas que les han llevado a afirmar que 12 trabajadores de UNRWA participaron en estos ataques. No, no nos han informado de qué tipo de pruebas, evidencias contienen. Inmediatamente después, el comisionado general de UNRWA se trasladó a Nueva York para personalmente informar al secretario general de Naciones Unidas de esta información y pedir una investigación independiente para poder clarificar los hechos y, en el caso de que Israel tenga pruebas contundentes, pues demostrar estas afirmaciones. De momento estamos a la espera, como digo, de que esta investigación analice la documentación que le pueda proveer Israel y que tenga una conclusión. Nosotros lo que hemos estado todo el tiempo informando es que no tenemos nada que ver con las acciones de estos trabajadores. Es muy difícil para una agencia en la que tiene 30.000 trabajadores en todas sus áreas de operación poder hacer seguimiento de toda su vida personal. No tenemos ni siquiera autorización para poder hacer esto, y no tenemos un sistema de inteligencia para poder determinar qué hacen fuera de su horario laboral. Sin embargo, nosotros todos los años pasamos el listado a Israel de todos los trabajadores que tenemos en el territorio palestino ocupado, y entendemos que con su sistema de inteligencia y de investigación pueden concluir cada año si nuestros trabajadores forman parte de alguna organización armada o han cometido algún acto ilícito. Sin embargo, hasta la fecha, nunca Israel nos ha proporcionado esta información ni nos ha advertido de que en nuestros listados de trabajadores pudiera haber estas personas infiltradas. De hecho, la última vez que pasamos este listado a Israel fue en mayo del 2023, y que estos nombres figuraban ya en ese listado.